Hola a todos, bienvenidos sean a la clase. En el día de hoy vamos a ver ya directamente sumas de fracciones con distinto denominador. En la clase pasada, ¿qué es lo que vimos? Bueno, vimos que cómo se calcula el mínimo común múltiplo para poder igualar las fracciones y ya vimos cómo es que se igualan. O sea, en general, pues no se pueden sumar las fracciones si tienen distinto denominador. Estos claramente son diferentes, entonces tienes que buscar una igualdad para que se puedan sumar las fracciones y a partir de eso pues ya sumas como el principio establece, ¿no? Que solamente se pueden sumar si tienen el mismo denominador y si lo tienen pues solamente sumas los numeradores, en este caso es 2 más 1, 3 y el denominador pasa exactamente igual. Bueno, ya vimos cómo calcular el mínimo común múltiplo, ahora vamos a ver ya exactamente cómo se aplica directo a lo que son las sumas, ¿vale? Entonces, en este caso tenemos lo que es un cuarto más un doceavo. Pues bueno, su mínimo común múltiplo es 12, ya lo tenemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que haces? Bueno, comienzas por colocar 12 en tus siguientes fracciones y vas a dividir 12 entre 4, te dan 3, por 1, 3. Ahora, puedes hacer lo mismo, o sea, 12 entre 12, 1 por 1 te va a dar 1, ¿va? Pero pues al final del día ya tienes un doceavo, o sea, ya se encuentran estos en la misma, con el mismo denominador, entonces simplemente se copian. Ahora sí, ¿cuánto es 3 doceavos más un doceavo? ¿Se pueden sumar? Sí, porque ya tienen el mismo denominador. Ahora sí, 3 más 1 es 4 doceavos. Recordemos, también eso ya lo vimos, que esto hay que ver si la respuesta se puede reacomodar o se puede simplificar o se puede reacomodar y simplificar, ¿va? Entonces 4 doceavos simplificamos por máximo común divisor, o sea, el máximo común divisor de 4 doceavos va a ser 4, o sea, ¿qué número multiplicado por 4 te da 4? Pues 1. ¿Y qué número multiplicado por 4 te da 12? 3. Se van y te queda un tercio. ¿Va? Siguiente, mínimo común múltiplo de 8 y 6. Bueno, pues entonces en este caso es el 24. Igual, 24 más 24. 24 lo vas a dividir entre 8. ¿Cuánto es 24 entre 8? 3. Ese número lo multiplicas por lo que tienes de numerador, que es 3 por 1, 3. Lo pones. Luego, 24 lo vamos a dividir entre 6. Ajá, que es 24 entre 6, 4. Y luego ese número lo multiplicas por el numerador, que es 4 por 1, 4. ¿Ya tienen el mismo denominador? Sí, ok. Entonces ahora sí puedes sumar directamente los numeradores, que es 3 más 4, te dan 7 entre 24. En general, pues 7 entre 24 no tiene, ya no se puede simplificar ni nada, ¿va? Entonces ahí quedó ya tu respuesta. Siguiente, un tercio más un octavo, mínimo común múltiplo de 3 y 8 es 24. Bien, entonces de igual forma, tomas 24, ajá, lo escribes así, y ahora 24 entre 3 son 8, ¿va? Por 1, 8. Ahora, 24 entre 3 te dan, entre 24 entre 8 te dan 3 y 3 por 1, 3. Sumas los numeradores y pones el mismo denominador, que en este caso 8 más 3 son 11 entre 24. Y esta tampoco se puede simplificar, ¿va? En general, si se fijan, ¿qué hay de común y o raro en todo esto? En todo esto de aquí. Oh, vamos a un tema medio escabroso, pero pero bueno, tenemos que verlo, que es la fórmula para sumar todas las fracciones que ustedes quieran, manden y digan, pero no la recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque fíjense que
El mínimo común múltiplo entre 4 y 12 fue 12, y el 12 pues es un número que ya estaba entre esos mínimos común múltiplo. Acá, el mínimo común múltiplo entre 8 y 6 fue 24, y no tiene aparentemente nada que ver con 8 y 6, o sea, no se encuentra ahí dentro, o sea, como en este caso, ¿no? Que el mínimo común múltiplo de 4 y 12 es 12, el mínimo común múltiplo de 8 y 6 es 24, aparentemente no tiene nada que ver. Y aquí, fíjense, el 3 y el 8, mínimo común múltiplo de 3 y 8 es 24, o sea, 24 es 3 por 8, o sea, este mínimo común múltiplo resultó ser el producto de los números de quienes estabas calculando el mínimo común múltiplo. A partir de eso es que vamos a tener pues esto, ¿no? Vamos a sumar esto de igual forma, pues ya vimos que es el 24, entonces fíjense, si es el 24, calculamos el mínimo común múltiplo por el método clásico, que en este caso, pues quienes dividen el 3 y el 8, pues es el 1, o sea, 3 entre 1, 3, 8 entre 3 es 8, y ya no hay más números. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues ya solamente era multiplicar estos dos números por este de acá, que pues es mínimo común múltiplo, es 1 por 3 por 8, 24, ahí ya calculamos el mínimo común múltiplo muy rápido. De igual forma, aquí 24 entre 3, estos los estamos dividiendo, 24 entre 3 es 8 por el número que tengo arriba, o sea, tendría 8 por 2. Luego, 24 entre 8 son 3, y 3 lo multiplicas por el numerador, que en este caso es 3, pero lo voy a indicar. Esto pues ya lo resuelves. Acá tienes cuánto es 8 por 2, son 16, acá 24, pasa igual, y acá cuánto es 3 por 1, pues 3, y 24 pasa igual. ¿Tienen el mismo numerador, digo denominador, ambas fracciones? Sí, entonces ya lo puedo sumar, que es 16 más 3, entre 24, y esto te da 19 entre 24. Esta fracción ya no se puede simplificar y así se queda. Fíjense que justamente aquí, este número se multiplicó por este de acá, que es este. Este se multiplicó por el que está arriba, que es este, o sea, estoy cruzándolos. Y abajo fue el resultado de los denominadores, o sea, la multiplicación de los denominadores. O sea, lo que nos lleva a una fórmula, que es justamente, si lo ves como con el algoritmo del mínimo común múltiplo, es como un producto cruzado. Entonces, lo que tenemos aquí es que siempre que tienes dos fracciones que tienen distinto denominador, no importa cuál sea, A, B, C, D, lo que se tiene que hacer es multiplicar el A por el D, o sea, esta cosa, cruzado, le vas a sumar esta otra cosa, el producto cruzado, o sea, en este caso es B por C, y se divide entre el producto de los denominadores, o sea, B por D. Lo enseño precisamente porque viene en el plan de estudios, pero la neta no está padre usar esta fórmula, o sea, no sirve aún, o sea, de momento no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque te complica la vida, y te la complica bastante. Aquí está, la fórmula, esta es la fórmula en general. No está padre, no sirve. ¿Por qué no sirve? Bueno, porque vamos a sumar mínimo, vamos a sumar estas fracciones. Vamos a ver otros 3 ejemplos. Usando el mínimo común múltiplo,
Y hasta le pongo aquí un hámster, porque es bonito. Y acá vamos a usar la fórmula, como luego los profesores se los enseñan, ¿va? O sea, incluso aquí lo puse otra tipografía para que se vea más macabro. Y no porque no porque simplemente no me guste y digo que sea macabro, sino porque en general ahorita van a ver por qué no es padre. Nosotros al inicio, cuando íbamos empezando con fracciones, habíamos visto que si es muchísimo más fácil sumar 1 más 3 Pues sí. que sumar esto, Pues no. ¿no? O sea, no importa qué edad tengas, no importa qué estés estudiando, siempre va a ser más fácil hacer sumas chiquitas que hacer sumas más grandes, ¿no? O, si lo quieres ver así, ¿qué es más fácil, resolver esto o resolver esto? 234 por 347 o resolver 2 por 3, ¿qué es más fácil? Insisto, no importa qué edad tengas, ¿cuál es muchísimo más fácil de usar o de resolver? Pues esta, ¿no? Lo de números pequeños. Pues eso es lo que hace el mínimo común múltiplo. Te ayuda a resolver cosas, o en este caso sumas de fracciones, con números más pequeños. Ajá. Y el no usar números pequeños, o sea, como te lo plantea la, la fórmula que te enseñan en la escuela, eh, créeme que te mete en muchísimos problemas y es muchísimo más fácil que cometas un error, ¿va? Entonces vamos a ver esto. Vamos a sumar estas tres fracciones y vamos a usar ambos métodos. Y así pues nos va a dar una pauta de por qué es más fácil o por qué es más difícil o cuál es el mejor método, ¿va? Entonces, vamos a usar aquí mínimo común múltiplo para todas estas fracciones o suma de fracciones. Entonces, mínimo común múltiplo de 4 y 12 es 12. Ajá, ahí lo tengo. Y aquí, 12 entre 4, 3. Por 1 te va a dar 3. Luego, 12 y 12 pues ya están iguales, entonces no, o sea, no tengo que modificar nada. Hago la suma, que esto es 3 más 1, me dan 4 doceavos, y esto lo simplifico, que esto es un máximo común divisor de 4 y 12, pues 4, 4 entre 4, 1, y 12 entre 4, 3, ¿va? Ya llegamos. Ahora, mínimo común múltiplo para 8 y 6 es 24. Entonces, acomodo esto y es 24 entre 8 son 3 por 7, 21. Luego, 24 entre 6, 4 por 5, 20. Sumo 21 más 20 son 41, 24 o sobre 24. Es fracción impropia, entonces requiero pasarlo a fracción mixta. ¿Cuántas veces entra el 24 en el 41? Entra una vez. ¿Cuántos me sobran? Es 41 menos 24, son 7, 17, 24 sobre 24. Y ya llegué a mi respuesta. Siguiente, mínimo común múltiplo de 3 y 8. Igual va a ser 24. Y 24 entre 3 son 8 por 2, 16. Luego 24 entre 8 va a ser 3 por 3, 9. Haces tu respectiva suma, que es 16 más 9 son 25 sobre 24. Esta fracción es impropia, la paso a mixta. ¿Cuántas veces entra el 24 en el 25? Una vez. Ahora, 25 menos 24, 1. Y el 24 se pasa igual. Ajá. Si se fijan, en estos tres ejercicios repasamos o sea, aquí nada más en estos tres ejercicios hicimos todo lo que ya se enseñó en todas las clases pasadas, en un simple ejercicio. Ahora, ¿qué pasa si uso la fórmula? Que la fórmula te dice, aquí se encuentra, que prácticamente estos se van a multiplicar, aquí se encuentran,
de forma cruzada. Y los denominadores de igual manera los voy a multiplicar. Bueno, pues vamos a hacer eso. Sin usar mínimo común múltiplo, o sea, vamos a usar la fórmula. Entonces aquí voy a multiplicar 12 por 1. Aquí es 12 por 1, 12. Luego es 4 por 12, que son 48, más 4 por 1, que son 4, y 4 por 12, pues 48. Sumo, ¿cuánto es 12 más 4? 16 sobre 48. Si se fijan, ya para empezar tenemos números muchísimo más grandes aquí, ¿va? Entonces hay que simplificar 12 sobre 48. ¿En qué tabla de multiplicar encontramos estos dos números? En la tabla del 8. Del 8, no es cierto, ni siquiera va a ser la del 8, va a ser la del 16. 16 entre 16 me da 1 y 48 entre 16 me da 3. Aquí lo voy a poner más bonito. Y ya llegué a mi respuesta. Luego, esta, multiplico cruzado, ¿va? Entonces, ¿cuánto es? 7 por 6 son 42. Luego es 8 por 6 son 48. Más 8 por 5 son 40. Y acá abajo voy a tener 8 por 6, que es lo mismo que se encuentra aquí, pues va a ser 48. ¿Cuánto es 42 más 40? Son 82. 48 avos, o sobre 48. ¿Cuántas veces entra el 48 en el 82? Entra una sola vez. Y hago la resta. 82 menos 48 son 4. 5 son 34 y sobre 48. Esta fracción todavía se puede simplificar. Entonces me queda un entero y vamos a, entre 2 van a ser 17, o sea 34 entre 2, 17 y 48 entre 2, 24. Siguiente. Este pues literalmente va a ser exactamente lo mismo. Si se fijan, o sea aquí fue usando mínimo común múltiplo. Y si no usar el mínimo común múltiplo es exactamente lo mismo. O sea aquí es 2 por 8, que son 16. Y acá luego es 3 por 3, voy a tener 9. Y abajo tengo el producto de 3 por 8, o sea, van a ser 24, ¿va? Entonces, esta prácticamente fue exactamente igual. Me quedan 25, 24, 1, 1, 24. En estos dos, o en esta comparativa, ¿cuál se ve con números mucho más feos o cuál se ve con números más complicados? Esta terminó siendo exactamente la misma, ¿no? Esta terminó siendo exactamente la misma. Estas fueron iguales. Pero si se fijan, aquí, en este, usé números muchísimo más pequeños. Fíjense. Ahí está la comparativa. ¿Qué números son más grandes? Estos. Se llega a la misma respuesta, porque sí, llegamos exactamente a la misma respuesta. Pero ¿cuál es más fácil perderse? Fíjense, hacer esta división es mucho más complicado que hacer esta, para empezar. Y luego los productos, o sea, son números muy grandes. Y luego el reacomodo, o sea, o la simplificación. Aquí esta simplificación es más complicada de hacer que aquí ni siquiera tuve que simplificar. A ver, este de acá, el de arriba. Fíjense, tengo números más chiquitos. Tengo 3 y 1. Acá tuve 12, 4 y todavía tuve 48 abajo. Y luego llegué a una simplificación que yo porque ya me sé las tablas. En este caso el 16. Ajá. Tengo ya la habilidad, la agilidad, porque ya tengo el tema, ya lo domino. Pero imagínense los niños, ajá, que no saben y todavía llega el profesor y les dice, ay, sí, usen este método.
Entonces sí se vuelve muchísimo más complicado. Y esos son esas fracciones que tienen números pequeños. ¿Qué pasa si tenemos esto? De igual manera, si vamos a usar usando el mínimo común múltiplo de 15 y 60, si no te sabes las tablas de multiplicar, lo puedes resolver así. ¿Qué número divide a estos dos números? Es el 5, digo es el 15, pero bueno, el 15 también lo divide, pues, pero voy a empezar por el 5. 15 entre 5 son 3. 60 entre 5 son 12. ¿Quiénes dividen el 3 y el 12? El 3. 3 entre 3, 1. 12 entre 3, 4. Ya estos dos números no aparecen en ninguna otra tabla de multiplicar que no sea en la tabla del 1. Entonces ya nada más me toca multiplicar este número, por estos de aquí abajo, ¿vale? Entonces mi mínimo común múltiplo va a ser 5 por 3 por 1 por 4. ¿Cuánto es 5 por 3? 15 por 4, 60. O sea, terminó siendo este número. Va. Entonces, si es el 60, tengo 60 entre 15 son 4 por 14 son 56 más 60, pues ya se encuentra en 60, ¿no? Entonces ya nada más pongo el 7, 56 más 7 son 63 entre 60. ¿Cuántas veces entra el 60 en el 3, en el 63? Pues entra una sola vez. Y 63 menos 60 me quedan 3. Y se copia el mismo denominador. Esta todavía se puede simplificar y es 3 entre 3, 1, 60 entre 3, 20. Ya llegué a la respuesta. Vamos a usar suponiendo que te da pereza calcular el mínimo común múltiplo y usas la fórmula, pues vamos a ver que se tienen que multiplicar estos números y estos otros números. Bueno, comencemos. Aquí voy a tener 14 por 60 entre 15 por 60 más 15 por 7 y acá 15 por 60. Listo, pues comenzamos a multiplicar. ¿Cuánto es 14 por 60? Esto es 280. Sobre ¿cuánto es 15 por 60? Son 900. Más ¿cuánto es 15 por 7? Son 105. Y acá se repite 900. ¿Cuánto es 140 más 105? Esto son 945 entre 900. ¿Cuántas veces entra el 900 en el 945? Una vez. ¿Cuánto te sobran? O sea, 945 menos 900, te sobran 45. Sobre 900. Esta todavía se puede simplificar, entonces, ¿entre qué número? Vamos a hacerlo, es entre 45, pero lo voy a hacer por partes para que no nos compliquemos mucho. Esto es claramente visible entre 5 y entre 9, ¿va? Pero vamos a empezar es el 45, entre 45 se divide súper rapidísimo, pero aún así lo voy a hacer por partes. Es más, lo puedo hacer por los dos para que vean que sale. Aquí, entre 900, si divides entre 45, es más, nada más voy a hacer esto. Aquí nada más voy a simplificar 45 y 900. Esto es 45 por qué número me da 45. 1. 45 por qué número me da 900. Pues por 20. Se van y te queda 1 entre 20. Ajá. Si no encontraras ese máximo común divisor, pues puedes dividir entre 5. Esto es 5 por qué número te da 45, pues 9. 5 por qué número te da 900. Esto es 1, 8, 0. Sí. Te quedan 9 entre 180.
Y este todavía se puede simplificar. ¿Entre quién? Entre 9. 9 ¿por qué número te da 9? 1. Y 9 ¿por qué número te da 180? Pues 20. Pues se va y te queda 1 sobre 20. Y llegamos otra vez a lo mismo. Ajá. You have to be kidding me. That is impossible. Entonces, si se fijan, el usar mínimo común múltiplo te ayuda bastante porque esta suma de fracciones ya es un poquito más fácil de encontrar o más común de encontrar. O sea, al inicio cuando se planteó el tema, así como estas otras sumas, pues realmente son muy sencillas, ¿va? Pero pues ya cuando llegas al examen, pues te encuentras este tipo de sumas. Y si se fijan, si no usas el mínimo común múltiplo, vean, o sea, la asquerosidad de números que tienen ahí. Es muchísimo más difícil simplificar. ¿Por qué? Porque tienes números mucho más grandes. Es más difícil hacer el reacomodo, o sea, de fracción impropia a fracción mixta, precisamente porque son números muchísimo más grandes. En cambio, cuando usas el mínimo común múltiplo, te simplificas muchísimo los pasos. Es muchísimo más fácil, 1000 veces más fácil simplificar esta cosa que esta cosa de acá. Ajá. Entonces, es muchísimo más fácil reacomodar esto que reacomodar esto. ¿Va? Entonces, sí recomiendo bastante que en este punto ya es porque debes de tener demasiado dominio de las tablas de multiplicar. Entonces, sí recomiendo bastante que repases y repases y repases. Es aquí en donde... Y bueno, ya en general, pues, o sea, seguramente muchos se han perdido en estos temas. ¿Por qué? Porque pues no hay suficiente práctica, ¿no? O sea, no hay suficientes ejercicios o práctica para tablas de multiplicar. Este, y aquí ya hay un pequeño problema. Y después de ahí, pues te sigues a divisiones y ya la empiezas a sufrir. Pero después llegas a simplificación de fracciones y dices, ¿qué diablos es esto? Y ya cuando llegas a mínimo común múltiplo, ya todo se vuelve un caos. Entonces, pues sí, eso llega a suceder, así es que por eso es que desde un inicio yo venía repitiendo mucho la parte de multiplicación, porque cuando realmente tienes ese dominio, las divisiones se te hacen más sencillas, llegas a máximo común divisor y te es muchísimo más rápido poder tomar este tipo de simplificaciones y reacomodos de fracciones. Y ya que sabes y dominas el reacomodo de fracciones, sabes y entiendes qué son las fracciones, y puedes hacer simplificaciones sin ningún problema, pues ya calcular el mínimo con un múltiplo es muchísimo más rápido. No importa qué método uses, digo, 1000 veces se aconseja dominar las tablas de multiplicar y pues ya no tienes que hacer tanto algoritmo, ¿no? Entonces, por eso cuando los alumnos no dominan ese tema, recurren a la fórmula. Y la fórmula, pues realmente lo único que hace es complicar muchísimo más las cosas, ¿no? O sea, tal vez la fórmula no es tanto para razonar, porque nada más es multiplicar a lo bruto y ya, y hacer una suma a lo bruto, y luego haces una división a lo bruto, y bueno, te empiezas a complicar la vida, pero es así, hacer las cosas al y se va, ¿no? Y sí, si haces bien las cosas llegas al resultado, pero si realmente piensas un poquito más, te vas a facilitar la vida, ¿va? Entonces sí les recomiendo bastante que puedan repasar los temas. Voy a hacer otros videos donde ya nada más voy a estar dando ejemplos. Ya no voy a explicar como la parte teórica. Y bueno, aparte de eso tenemos que otra cosa, el siguiente video va a ser ya pues resta de fracciones, ¿vale? Entonces ahí ya nos vamos a meter a muchísimo más, a otros temas un poquito que complican un poquito más esto, pero insisto, sigue siendo lo mismo, ¿va? Entonces se cuidan y que tengan un excelente día.